Saludos para todos desde el estudio de televisión aquí en Charlotte. Gracias por la música especial, malagueña, una de mis piezas favoritas de piano. Es maravilloso estar conectados con nuestros hermanos en Cristo y sus familias en todo el mundo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 5, 3 y 4 que no podía estar con ellos físicamente, pero dijo que estaba con ellos en espíritu. Hoy estamos unidos en espíritu en este día de ayuno y les agradecemos, hermanos, por su apoyo al equipo de la sede, al Consejo de Ancianos y a nuestro evangelista que preside, el señor Gerald Weston. Cuando echamos un vistazo al pasado, nos damos cuenta de que la Iglesia siempre ha enfrentado desafíos, pero ha permanecido viva durante todos estos siglos y milenios. Cristo es la cabeza de la Iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dice en 1 Corintios 12. Hoy nos estamos humillando ante Dios en este ayuno de toda la Iglesia. Todos entendemos que no estamos ayunando para tratar de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, aunque hay ocasiones en las que ayunamos debido a una prueba en particular que Dios permite que atravesemos. Muchos de ustedes pueden contar historias de la intervención de Dios y su misericordia cuando ayunamos y nos humillamos. Hoy ayunamos para examinarnos a nosotros mismos, como escuchamos en el sermoncillo, y también para buscar la voluntad de Dios. Nos damos cuenta de que sí, existe Satanás que está atacando a la iglesia y lo ha hecho por los siglos y milenios, y en el futuro lo hará de manera aún más poderosa. Así que debemos estar preparados para el futuro. Debemos examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de estar en el camino correcto del propósito y la misión de Dios. En el sermón de hoy quiero cubrir 3 perspectivas principales de la palabra de Dios y considerar los desafíos que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de los años. Veamos entonces 3 perspectivas principales: lecciones, compromiso y misión. Cristo nos ha dado la gran comisión y también nos ha dado todo el poder para cumplir esa misión. En nuestro viaje hacia el reino, debemos tener cuidado de no caer al costado del camino, sino que debemos permanecer en el camino que lleva al reino, siguiendo la meta que Él nos puso sin desviarnos de lo correcto. Debemos seguir avanzando. Y ese es el título del sermón: avanzar firmes hacia la meta. Algunas iglesias de Dios no avanzan, se mueven hacia los lados o retroceden. Vayamos a 1 Pedro 4, versículo 17. 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hace años tuvimos un sermón titulado Iglesias bajo juicio. Un ministro con el que hablé hace años de una iglesia diferente preguntó: ¿la iglesia del Dios viviente considera nuestra iglesia laodicense? Dije, no. El Dr. Meredith ha dicho que hay filadelfinos en su iglesia y hay laodicenses en la iglesia del Dios viviente. Y bueno, eso pareció haberle agradado a ese pastor en particular y qué bueno que lo entendió. Pero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros somos el remanente de la iglesia de Filadelfia que luchamos por avanzar y cumplir la gran comisión. Tenemos que seguir avanzando hacia el reino. Vayamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses 3. Allí se nos dice que debemos seguir adelante, firmes. De hecho, el señor Magner lo mencionó en el sermoncillo. Seguimos adelante. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces debemos seguir hacia adelante, hacia ese objetivo. Gracias a Dios que nos sigue dando la sabiduría y la guía
para seguir mostrando humildad y así podamos aprender las lecciones para seguir adelante. Pero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y debemos seguir adelante hacia esa meta que Él nos ha dado. Nos lo dice en Mateo 24:13, no iremos allí, pero dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces estamos avanzando, seguimos adelante. La Iglesia de Dios siempre ha enfrentado desafíos. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender del pasado? Vamos a Mateo 16, versículo 17. Mateo 16, versículo 17. El señor Wallace Smith habló de esto la semana pasada en su sermoncillo. Es una promesa que debería darnos fe y ánimo. Mateo 16, versículo 17. Le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña, y sobre esta roca, Petra, el mismo Cristo, que es la piedra angular de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo todavía está edificando su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, eso debe animarnos, darnos la seguridad de que Cristo todavía está activo, y pase lo que pase, Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado la dirección, la guía y la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Primero me gustaría hablar sobre las lecciones de los desafíos de la iglesia. Consideremos algunos elementos mientras ayunamos. Las lecciones sobre los desafíos de la iglesia. Número 1. Fortalecer nuestro compromiso. Número 2. Y número 3. Debemos cumplir la comisión de Cristo. Comencemos con las lecciones de los desafíos de la iglesia. Hay una multitud de santos que han dado su vida a lo largo de los milenios, de ser incluso mártires, pero la iglesia de Dios todavía está viva y fuerte. Y estamos sirviendo activamente a la cabeza, Jesucristo, que está vivo, y esperamos encontrarnos con Él en la séptima trompeta. Durante las casi 6 décadas de la iglesia que he sido ministro, he sido testigo de muchos desafíos en la iglesia, y algunos de ustedes que son mayores también lo han hecho. Y sin embargo, hemos perseverado esos 60 años más o menos. ¿Cómo? Porque Cristo promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Durante los desafíos de 1977 y 1978, el señor Herbert Armstrong experimentó insuficiencia cardíaca congestiva. Algunos líderes liberales estaban aprovechando de su enfermedad. Se recuperó de esa enfermedad, pero le llevó algún tiempo. Algunos señalaron una coincidencia interesante de un restaurante que lindaba con el campus en Pasadena, cerca de las vías del tren. Era un restaurante en un vagón de ferrocarril llamado el vagón suelto. Parecía reflejar las tendencias doctrinales del liderazgo liberal de la iglesia, mientras el señor Armstrong se recuperaba de su enfermedad. Pero el señor Armstrong se recuperó y comenzó a poner a la iglesia en el camino correcto. En la revista Buenas Nuevas del 11 de septiembre de 1978, escribe: y ahora la pura verdad vuelve a encaminarse. Así que ahora la pura verdad estaba encaminándose al sendero correcto. Cito del artículo: desde mayo pasado me he movido rápidamente para volver a encaminar la iglesia como la iglesia de Dios. He vuelto a encaminar los programas de radio y televisión al camino de Dios. El secularismo y la levadura del intelectualismo moderno y el doctorado habían convertido al Ambassador College en otra de las universidades de este mundo. Para volver a ponerlo en marcha, tuve que empezar de nuevo, como en 1947, con una sola clase de primer año de pregrado. Tuve que poner a cargo a aquellos a quienes les enseñé directamente el conocimiento revelado de Dios en los primeros años.
Espero que eso y mi franca y sincera dedicación personal ponga dentro de un año al Ambassador College de nuevo en el camino como el colegio de Dios. En todo esto, escribe: aprecio profundamente y estoy agradecido de corazón por la lealtad y el apoyo sólido de todos ustedes en el ministerio en esta difícil tarea. El señor Armstrong se recuperó de esa enfermedad, se hizo más fuerte y escribió en el boletín de noticias del 23 de abril de 1979, ahora Cristo pone la iglesia en el camino organizado de Dios. Les leeré esto. Durante un año completo, el líder de la Iglesia de Dios, Jesucristo, se ha estado moviendo rápidamente para regresar la iglesia, la universidad y la obra en el camino de Dios. ¿Por qué el Cristo vivo me resucitó de la muerte hace 20 meses? Porque la verdad estaba más muerto que nunca. De 30 segundos hasta 1 minuto y medio estuve sin respirar. Si no se hubieran tomado medidas desesperadas, nunca habría vuelto a respirar. Entonces, Dios intervino en la vida del señor Armstrong. Continúa diciendo el artículo: porque Cristo, la cabeza viviente de la iglesia, me trajo de regreso. Ahora lo sé, por lo que se ha hecho en estos 20 meses. Dios tenía un gran propósito que estaba llevando aquí en la tierra por medio de humanos mortales. Trabaja por medio de aquellos a quienes ha llamado y elegido para diferentes responsabilidades en su propósito general. El señor Armstrong, por medio de Cristo, o mejor, Cristo por medio de él, puso a la iglesia de nuevo en el camino. Es interesante que el restaurante cerca del campus, llamado El Vagón Suelto, después de que el señor Armstrong encarriló la iglesia, el restaurante cambió su nombre del Vagón Suelto al Camino Correcto. Tal vez sea solo una coincidencia, pero es una coincidencia muy interesante. La semana pasada algunos de nosotros revisamos el primer borrador, el borrador del video de la obra en marcha que verán durante la fiesta de los tabernáculos este año. El señor Weston presenta a los pastores regionales, directores regionales que dan los informes de sus diversas regiones alrededor del mundo. Y el señor Rob Tyler, director regional de Australia, estaba comentando sobre el liderazgo positivo de la iglesia. Expresó su agradecimiento a los hermanos por el liderazgo del señor Weston y cómo estaba manteniendo a la iglesia en el camino correcto. Entonces pensé que era un comentario interesante del señor Tyler. Así que hoy, al igual que en los días del señor Armstrong, nos esforzamos por avanzar, cumpliendo la obra de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios y manteniéndonos en el camino correcto. ¿Qué lección nos ha dejado los desafíos de la iglesia que ha enfrentado en el pasado? La lección es que confiemos en el verdadero y poderoso líder vivo de la iglesia, Cristo Jesús. Él es la cabeza de su cuerpo. Nos hemos enfrentado a desafíos y seguiremos teniéndolos en el futuro, pero como leímos en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le damos gracias a Dios por eso. Vayamos a Mateo 28. Mateo 28. Aquí nuevamente se llama la Gran Comisión, Mateo 28, comenzando con el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como saben, Cristo es el Verbo, y como nos dice en Hebreos 1, Él sostiene el universo o sostiene todas las cosas. Eso significa universo en griego por la palabra de su poder. Ese es nuestro Salvador, y Él es la cabeza de esta obra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Damos gracias a Dios porque Cristo está con nosotros. Es una promesa. Él también tiene una promesa, no iremos allí,
Pero en Hebreos 13:15 también dice, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, a veces cuando me siento deprimido, reclamo esta promesa de Dios de que no me dejará. Él no nos abandonará. Él no abandonará su iglesia. Y estamos agradecidos de que tenemos una misión y sabemos que Cristo vendrá a la séptima trompeta. Y estamos preparando a la iglesia, al mundo y a nosotros mismos para ese gran evento. Entonces, hermanos, la iglesia siempre ha enfrentado desafíos. No tenemos tiempo para hablar de la apostasía en la Iglesia de Dios Universal, años después de la muerte del señor Armstrong. Pero el Dr. Meredith fue forzado a salir de esa apostasía y comenzó a revivir la obra de Dios con la Iglesia de Dios Global. Y los frutos demostraron que Jesucristo estaba respaldando su obra evangelizadora. Y luego llegó la disrupción de diciembre de 1998, cuando la Junta de la Iglesia, una conspiración en mis palabras, expulsó al Dr. Meredith de la Iglesia de Dios Global. 75 a 80% de los miembros y ministros siguieron al Dr. Meredith para establecer la Iglesia del Dios viviente en la que ahora usted es parte. Entonces, ¿qué lecciones debemos aprender de los desafíos de la Iglesia en el pasado? La perspectiva número 1, los ministros fieles y los miembros fieles se mantienen firmes en tiempos de crisis. La Iglesia también enfrenta desafíos continuamente, pero confiamos en que Cristo dirigirá su cuerpo, la Iglesia, y le damos gracias a Dios por ustedes, hermanos fieles que reconocen dónde está trabajando Cristo. Tenemos la propia promesa de Cristo. Edificaré mi iglesia. ¿Es usted un miembro sólido de esa iglesia? Pasemos a la segunda perspectiva. Fortalecer nuestro compromiso. Durante cada ayuno de la iglesia nos humillamos ante Dios. No ayunamos políticamente para tratar de persuadir a Dios de que se una a nuestra causa, sino que nos humillamos para pedirle a Dios que nos guíe y nos corrija, como escuchamos en el sermoncillo, y que nos ponga en el camino correcto. Muchos de ustedes, hermanos, han visto la intervención de Dios en sus vidas y la protección en situaciones graves porque tuvieron que humillarse en esas crisis. La pandemia mundial ha cambiado dramáticamente las vidas y las rutinas. Uno de mis amigos, que no está en la iglesia, escribió lo siguiente: personalmente tengo la bendición de poder pasar más tiempo de calidad con mis seres queridos, pasar más tiempo disfrutando de mi hogar y comunidad, comiendo bien en casa, haciendo ejercicio a diario y concentrándome sobre cosas que realmente importan. Y esta es una persona que no está en la iglesia. Mientras espero con ansia la normalización de la vida, me siento bendecido de que muchos de nosotros pudimos detenernos a oler las rosas, ayudar a los menos afortunados y reconectarnos con los valores importantes. Deseo consuelo a todos los que están sufriendo. Les deseo a todos la oportunidad de reevaluar nuestras prioridades y potencialmente reevaluar nuestras metas y objetivos. Bueno, Dios nos ha dado esas metas y objetivos, pero depende de nosotros asegurarnos de que estamos eligiendo las prioridades correctas. Por eso, durante las fiestas anuales, a menudo nos preguntamos, ¿cuán dedicados estamos a la obra de Dios? Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 1. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades y nuestras necesidades, también concluimos que necesitamos el sacrificio de Cristo. Necesitamos ser perdonados y Dios promete ese perdón. 1 de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Antes de la Pascua cada año, llegamos a la conclusión de que necesitamos su sacrificio. Y Él nos promete, en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él perdonará los pecados. Así que nos examinamos a nosotros mismos cuando nos humillamos y nos preguntamos, ¿estamos sólidamente comprometidos? ¿Estamos profundamente dedicados al trabajo que Dios nos ha encomendado? En una publicación del 13 de agosto, hace 2 días, el señor Weston dio esta exhortación sobre el ayuno. Enfoquemos nuestro ayuno en lo que cada uno de nosotros puede cambiar. Pregúntese, ¿qué me pasa?
y aprendamos a amarnos unos a otros. Espero que respondamos a esa exhortación del señor Weston. Entonces, ¿quién de nosotros es tan perfecto que no necesita cambiar? Alrededor de la época de la Pascua, le pregunto a mi esposa si hay algo que siente que deba cambiar, ¿qué sería? Y a veces se siente tentada a decirme más de una cosa. Pero en 1 Corintios 11, versículo 31 dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿De qué otra manera podemos examinarnos? Hay un artículo muy útil de la revista Living Church News de marzo-abril de 2009, titulado Autoexamen, una clave vital para el crecimiento. Puede acceder a este artículo en lcg.org. Simplemente ingrese al icono de búsqueda en la esquina superior derecha y escriba ese título. El título es Autoexamen, una clave vital para el crecimiento, y el artículo aparecerá en el sitio web. El autoexamen requiere valor, pero los frutos del autoexamen son alentadores. El capítulo 12 de Hebreos lo conocemos como el capítulo de la disciplina en amor. Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta de qué necesitamos cambiar y tomar la determinación con la ayuda de Dios de ser un vencedor. Las 10 áreas diferentes del autoexamen las mencionaré rápidamente, están en ese artículo sobre el autoexamen, una clave vital para el crecimiento. La número 1 es el arrepentimiento. He dicho muchas veces que, hermanos, una de las características más grandes que debemos tener siempre es la capacidad de arrepentirnos, aceptar la corrección y actuar en consecuencia. Vamos a 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 7. Y el apóstol Pablo había enviado esta misma carta corrigiendo. 1 Corintios. Y ahora en 2 Corintios habían acatado esa corrección e incluso el único pecador que había sido expulsado fue recibido de nuevo en la iglesia. Y dice en la carta, te arrepentiste, pero no tenías una tristeza mundana que lleve a la muerte, sino un dolor según Dios. Por eso debemos contristarnos según Dios para arrepentirnos. Veamos las características que están aquí en 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Cuáles fueron los frutos de arrepentimiento según Dios? ¿Tiene frutos en su vida? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Sí, el temor del Señor es odiar el mal, como nos dice en Proverbios 8:13. Indignación, llorar y suspirar por las abominaciones que se cometen, como se nos dice en Ezequiel 9. ¡Qué indignación! ¡Qué temor! Tener ese temor piadoso. El Dr. Meredith a menudo decía que esos líderes y evangelistas en la asociación anterior, que eran los principales líderes, que algunos de ellos no tenían el temor de Dios y nunca fueron conquistados por Dios. Es siempre cierto, como dice en Proverbios 1, acerca de los malvados, los necios. No eligieron el temor del Señor, el temor del Eterno. Espero que eso sea algo que usted sí elija. Qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. 2 Corintios 7:11. En esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, durante este tiempo de autoexamen, oremos para que podamos producir los frutos de ser contristados por Dios.
Recuerde el arrepentimiento de Job. No iremos allí, pero estamos familiarizados con Job 42:6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquellos de ustedes que son adultos y aquellos de ustedes que son responsables de sus vidas ante Dios, ¿alguna vez se han arrepentido tan profundamente? ¿Han llegado alguna vez a decir, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ha dicho alguna vez, como dijo Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? Eso es algo, hermanos, que todos debemos aprender. Entonces, la primera de las 10 áreas del autoexamen es el arrepentimiento. Iré más rápido. Oración. Examine su patrón y práctica de oración. ¿Es auténtico en la oración y ora sin cesar? Estudio bíblico. ¿Lee su Biblia diario? Ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Bueno, la última vez que ayunó pues está en medio de uno ahora mismo. El número 5, perdón. Sí, el quinto es amor por los demás. ¿Cuánto amor ha expresado a sus hermanos durante el año pasado? Examínese a usted mismo. Número 6. El progreso de su crecimiento. Los días de los panes sin levadura nos enseñan la necesidad de vencer al yo, a Satanás y la sociedad. ¿Ha logrado algún progreso en este año pasado? La siguiente área de autoexamen es crecimiento en el nuevo pacto. ¿Ha permitido que Dios escriba su ley espiritual en su corazón y en su mente? Leemos Hebreos 8 y Hebreos 10 sobre el nuevo pacto. Dios escribe sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, pero tenemos que cooperar en el proceso. ¿Ha buscado proactivamente interiorizar los 10 mandamientos como una forma de vida? La siguiente área de autoexamen, diezmos y ofrendas. ¿Ha sido fiel en pagar sus diezmos a Dios el año pasado? ¿Ha sido fiel en dar las ofrendas? Sea honesto con usted mismo. Robarle a Dios es un asunto serio. El siguiente, el número 9 de las 10 áreas de autoexamen, las advertencias de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Estos capítulos muestran una manera especial de examinarnos a nosotros mismos espiritualmente. Cristo revela las fortalezas y debilidades de las 7 iglesias. Note que Dios nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural. Apocalipsis 2:7. Entonces una forma de examinarnos a nosotros mismos es leer Apocalipsis 2 y 3 y preguntarnos, ¿he perdido mi primer amor? Como dice a la iglesia de Éfeso. Así que examínese con las advertencias de Apocalipsis 2 y 3. Y finalmente, el número 10, apoyar la obra de Dios. ¿Cuán celoso es por la obra de Dios? Por supuesto, esta será la principal advertencia en la siguiente parte de este sermón. Entonces, ¿cuál es el resultado de su autoexamen? Debe ver su naturaleza humana claramente y la necesidad de superarse y de ver sus deficiencias y defectos, y debe identificar las debilidades que necesita superar. Y finalmente, viendo sus deficiencias, debe estar más profundamente dedicado a reconocer su necesidad de un Salvador vivo y un sumo sacerdote sentado a la derecha de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor, quien vive para siempre para interceder por nosotros, dice Hebreos 7:25. Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Eso está en Juan 15:5. Pero luego, por otro lado, también tenemos la promesa de Cristo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que en el bautismo hicimos un gran compromiso. De hecho, hicimos un pacto con Dios en ese momento. Nos aconsejó un ministro que nos leyó Lucas 14. Así que echemos un vistazo a Lucas 14. Aquellos de ustedes que están contemplando el bautismo deben leer esto y pensarlo con mucho cuidado. Aconsejamos a los estudiantes o futuros miembros que estén pensando en bautizarse. ¿Por qué quieren bautizarse? Bueno, supongo que he sido bueno toda mi vida. No necesito ser bautizado. No,
No te das cuenta de que tienes la pena de muerte sobre ti, porque ha pecado y la paga del pecado es muerte, como nos dice en Romanos 6:23. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hemos explicado esto muchas veces y el señor Weston lo hizo en un sermón hace poco. Esto quiere decir si no amamos menos a ellos que a Dios. De hecho, el relato paralelo de Mateo dice: amas más a Cristo que a tu padre, madre, esposa, hermano, esposo e hijos, y aún también su propia vida. Esa es una prioridad, hermanos, que creo que algunos están perdiendo en este momento de la vida. No están mirando las grandes prioridades que Cristo ha puesto ante nosotros. Recordemos que fuimos comprados por precio, como dice en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces es una prueba de lealtad. ¿Ama a Cristo más de lo que ama a su hijo o hija? Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero eso fue por mandato directo de Dios. El evento histórico más conmovedor que hay en Génesis es el capítulo 22. Ama su posición, trabajo, personalidad, más que a Cristo, el Salvador del mundo. ¿Ama más esas cosas terrenales? El pasado sábado 8 de agosto, el señor Wallace Smith dio el sermón Un aspecto de fe que se pasa por alto. Señaló Deuteronomio 17, donde Dios determina cómo se resuelven los asuntos de controversia. Se resuelven por medio de sus siervos designados con la guía del Espíritu. Dios designó a sus siervos para hacer juicios. ¿Por qué? Para preservar la unidad en la iglesia, tal como lo demostró la conferencia de Hechos 15. En Hechos 15. El señor Weston cubrió ese tema a fondo en su sermón de la semana pasada, Un tiempo de angustia. Ese sermón fue para los Estados Unidos y Canadá, pero se publicará más tarde y los insto a ustedes de todo el mundo, cuando se publique ese sermón, que también accedan a él en nuestro sitio web lsg.org, Un tiempo de angustia. Abordó el tema de hacer juicios y cómo se organiza y administra la iglesia. Así que asegúrese de revisar ese sermón más adelante cuando esté publicado en el sitio de la iglesia. Hoy, Dios respalda los juicios de sus siervos. Necesitamos tener esa fe para someternos a la administración de Dios y su obra. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Aquí está el asunto de responder a la administración de Dios en su iglesia. Hebreos 13. Recuerdo hace muchos años a un ministro que era bastante, supongo, reacio a seguir el gobierno de Dios. Quería ser su propio jefe y no someterse al liderazgo de la iglesia. De todos modos, Hebreos 13:7, estaba leyendo esto. Acordaos de los que te gobiernan, como dice en inglés, pero él decía, no, ellos no gobiernan, solo guían. Así que él estaba tratando de dejar todo el asunto de la autoridad y la administración dentro de la iglesia. Acordaos de los que son los guías. Ok, vamos con eso. ¿Son los guías o no son los guías? Recuerda a los que son los guías, que os hablarán la palabra de Dios, cuya fe sigue la fe de Jesucristo y haciendo la obra y la comisión que Él ha dado a su iglesia, cuya fe sigue. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero miremos el versículo 17. Obedeced a los que son los guías, si quiere poner eso en lugar de pastores o los que gobiernan. Obedeced a los que son los guías y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
El concepto de sumisión es muy importante. Cuando fue bautizado, usted se sometió. Y cuando es ungido para sanidad y alguien pone las manos sobre su cabeza, un ministro le pone las manos, usted se está sometiendo a la autoridad y al gobierno de Dios. Está haciendo esa sumisión con fe. Entonces Dios nos da el concepto de cooperar y de someternos y obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. El señor Armstrong solía hablar sobre el reino de Dios y decía, lo escuché decir esto en el programa de radio, un viejo programa de radio que escuché recientemente, dijo, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Y también podemos decir que el reino de Dios es la familia de Dios. Entonces podemos decir, número 1, el reino de Dios es la familia de Dios y 2, es el gobierno de Dios. Ambas cosas. Pero el señor Weston nos exhortó en el sermón del 25 de julio, fe para hacer una luz en el mundo oscurecido. Y nos preguntó, y espero que vean ese sermón cuando se publique más tarde, fe para hacer una luz en un mundo oscurecido. La fecha del sermón es 25 de julio. Y nos exhortó con 2 preguntas. Dijo, pregúntese a usted mismo, ¿tengo la fe para creer en Juan 18:36? Porque muchos de nuestros hermanos pueden quedar atrapados en la política y las tendencias y las conspiraciones en este mundo y casi tratar de manipular o tratar de apoyar a esas tendencias. Y sin embargo, Dios está a cargo y debemos recordar eso siempre. ¿Estamos atrapados en la política de este mundo? Necesitamos velar, orar y pedir la intervención de Dios en el mundo. Así que los animo a leer el folleto del Dr. Meredith, Profecía Cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales. Tiene información algo desactualizada, pero los principios expuestos son muy poderosos. Y por supuesto, encajan perfectamente con el sermoncillo del señor Rodman Nair, la responsabilidad de la atalaya, y debemos cumplir con esa responsabilidad de Ezequiel 33. Así que los animo a leer el folleto del Dr. Meredith, Profecía Cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales. La segunda pregunta con la que nos exhortó el señor Weston fue que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿tengo la fe para confiar en que Cristo es quien gobierna y guía la iglesia, su iglesia, el cuerpo? Bueno, así como Dios organizó el antiguo Israel con líderes designados, lo ha hecho también en nuestra era hoy. Si no sabe dónde está Cristo trabajando poderosamente para cumplir la gran comisión, debe orar y pedirle a Dios que le ayude a averiguar dónde lo está haciendo. ¿Cómo puede saberlo? Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué grupos de la Iglesia de Dios están cumpliendo la gran comisión que Dios le dio a la Iglesia? Comentaremos eso más tarde. Algunos de ustedes han escrito apoyando al Consejo de Ancianos liderado por el señor Weston, y ese apoyo significa mucho para nosotros. Agradecemos a todos ustedes que están orando por nosotros y por la Iglesia en todo el mundo. Algunos pocos se han molestado por algunas de las directivas y se han molestado muy fácilmente, sin una razón de fondo. Entonces, estos hombres del Consejo de Ancianos han vivido los desafíos y han experimentado décadas de servicio en la Iglesia de Dios. Y por cierto, la cantidad de años de experiencia ministerial del Consejo de Ancianos es de más de 500 años. Así que eso es mucha experiencia. Y sabemos que varios de nosotros ya llevamos 50 años en el ministerio. Así que considere su comisión bíblica dada por Jesucristo, ya que ellos dan pautas para el beneficio de la iglesia. Y también, hermanos, comprendan que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso está en Romanos 14:10. Pasemos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Aquí nuevamente Él nos repite ese desafío o esa profecía. 2 Corintios 5, versículo 10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cómo va a responder a la pregunta? Algunas personas se han apartado. Me pregunto, ¿qué responderán cuando Cristo les diga que no han cumplido o apoyado la gran comisión y les pregunte por qué eligieron unirse a un grupo que no pone su máxima prioridad en el cumplimiento de mi comisión al mundo, en predicar mi evangelio a la gente del mundo? ¿Qué responderán? Espero que todos sepan que estamos ante el tribunal de Cristo y que debemos cumplir su obra y su voluntad. De modo que Cristo espera que sus discípulos respondan a sus instrucciones, espera que seamos buenos discípulos y que sigamos a los líderes designados por Dios. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. ¿Quiénes son los líderes que Cristo ha designado? Efesios 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerdo un sermón del Dr. Meredith, fue muy inspirador. Se tituló La estatura de la plenitud de Cristo y desarrolló todo ese tema. Así que todos debemos crecer y ser conforme a la imagen misma de Cristo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Está dispuesto a someterse y a aprender de aquellos a quienes Cristo ha puesto como nuestros líderes? La Biblia, la mente de Dios impresa, nos da estas instrucciones. En 1 Corintios 16, vamos a 1 Corintios, capítulo 16. Aquí se enfatiza en este concepto de sumisión. 1 Corintios 16, comenzando en el versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Por eso debemos estar sujetos a la iglesia y seguir sus instrucciones. Así que Dios ha designado ministros en la iglesia y, como dice Efesios 4, ya no deberíamos ser niños sacudidos de un lado a otro y llevados de un lado a otro con todo viento de doctrina. Y puedo recordarles que tenemos la Declaración Oficial de Creencias Fundamentales en el sitio web IDB Transmisiones. Simplemente pulse en quiénes somos en el menú y podrá encontrar también la Comisión de la Iglesia, así como la Declaración Oficial de Creencias Fundamentales. Le pregunto, ¿cuántas de esas 29 creencias fundamentales está de acuerdo? Espero que esté de acuerdo con todas ellas. 26 creo que son. De todos modos, la Biblia es la mente de Dios impresa y debemos seguirla y someternos a ella. Demos gracias a Dios, dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Me someto a mi esposa cuando me pide que haga algo dentro de la ley de Dios. Les contaré una pequeña historia. Algunos de ustedes ya me escucharon contar esa historia antes, pero estamos visitando a la iglesia y estamos en un hotel. Teníamos un pequeño juego de manicura para arreglarse las uñas y mi esposa me preguntó, Dick, ¿tienes el juego de manicura? Miré dentro de mi maleta y la agarré y se la arrojé y ella la atrapó en 5 segundos. Eso inició mi propia regla. Me hice una regla de que cada vez que mi esposa me pidiera algo, intentaría dárselo en 5 segundos. La escritura entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Y en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora vayamos a Santiago 4. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero Santiago 4, el señor Armstrong las llamó las dos iniciativas. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Hay quienes piensan que se están sometiendo a Dios, pero a su manera, y se engañan a sí mismos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, una de las razones por las que ayunamos es porque queremos asegurarnos de reconocer los métodos de Satanás, que sigue atacando a la iglesia y ataca a la iglesia. Pero Cristo está ahí para salvarnos y defendernos, y debemos hacer también nuestra parte. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Iniciativa número 1. Iniciativa 2. Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Eso es lo que estamos haciendo aquí en este día de ayuno. Y Él se acercará a vosotros. Esa es su promesa, y yo reclamo esa promesa. Entonces, hermanos, tenemos esas dos iniciativas. El señor Weston dijo en su anuncio del 30 de julio, he pedido un ayuno a toda la iglesia para el sábado 15 de agosto para resistir a Satanás, que se esfuerzan a hacernos daño y para acercarnos a Dios, quien es nuestro firme fundamento. Así que sí, nos esforzamos por apegarnos a Dios y acercarnos a Dios. Primera de Pedro 2, vayamos a Primera de Pedro. Para algunas personas es muy difícil este concepto de someterse, de cooperar. No, tienes que hacer lo que yo digo, en lugar de que yo coopere y someternos el uno al otro en el temor de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Estamos hablando del Imperio Romano en el primer siglo. Ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nos dice que nos sometamos a todas las ordenanzas del hombre. Pasemos a 1 de Pedro 5, versículo 5. 1 de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Damos gracias a Dios por sus maravillosas palabras. Y continúa aquí diciendo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Versículo 6 de 1 de Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿por qué la obra de Dios aquí en la iglesia y alrededor del mundo está produciendo de manera efectiva? Solo producimos eficazmente si servimos con una actitud humilde y cooperativa con nuestro Salvador. Dios ha bendecido el trabajo de una manera notable. Y verán a los directores regionales dar informes alentadores en el video de la fiesta de los tabernáculos, en el video de la obra en marcha. Los frutos de los obreros y siervos de Dios son claros en todo el mundo. Pero la mayor seguridad y fe que tenemos en este tiempo del fin proviene de nuestro Salvador y de nuestra relación con nuestro Salvador y nuestro Padre en los cielos y nuestro Salvador Jesucristo. Así que manténgase firme en su compromiso. ¿Puede decir estoy dispuesto a dar mi vida por mi Salvador? ¿Puede decir me he comprometido según Romanos 12? Vayamos allá. Romanos 12. Hemos leído esta escritura antes, pero en este ayuno es buen momento para meditar en esta escritura en especial. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para resumir, la segunda perspectiva, fortalezca su compromiso. Jesús nos dio la meta más importante de la vida: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Debemos fortalecer nuestro compromiso y asegurarnos de que estamos dispuestos a crecer espiritualmente, dispuestos a examinarnos, dispuestos a arrepentirnos, dispuestos a vencer y a ser conforme a la imagen y el carácter y la naturaleza de Cristo, como leemos en Romanos 8:29. La tercera perspectiva que queremos considerar hoy es cumplir la comisión de Cristo. Al comienzo del sermón enfaticé la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de Dios. Cristo le dio a la iglesia una gran comisión y el poder para cumplir esa misión. En nuestro viaje hacia el reino, no debemos quedarnos en el camino. Debemos enfocarnos en la meta y debemos seguir avanzando. No vayamos allá, usted conoce las escrituras, se las leeré, Marcos 16:15, y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Y ya leímos Mateo 28:19, «Id pues y haced discípulos a todas las naciones». Y damos cuenta de que la iglesia tiene miembros en 80 países diferentes. Muchos de ellos están dispersos y no tienen la oportunidad de asistir a una iglesia o congregación local, pero tenemos hermanos de todos los grupos étnicos, todos los idiomas, todos los continentes alrededor del mundo, y oramos los unos por los otros. El señor Weston le pidió al señor Ron McNair que escribiera la carta de los colaboradores esta semana para los Estados Unidos. Nuestros directores regionales también escribieron una carta para sus respectivas regiones alrededor del mundo. Y en la carta de colaboradores que recibimos aquí en los Estados Unidos la próxima semana, el señor McNair dice lo siguiente: «Desde principios del mes de julio de 2020, Dios ha abierto puertas en 11 nuevas estaciones de televisión. También nuestro departamento de procesamiento de correo informa que el mes pasado de julio ha sido el mes en que más publicaciones hemos enviado en 6 años, con 133.976 folletos, revistas y cartas enviadas por correo. Gracias por su apoyo leal a la obra de Dios, especialmente en esta época de caos y trastornos». Así que aquí tenemos la buena noticia de que incluso desde nuestro departamento de correo aquí en Charlotte, durante el mes de julio se enviaron más de 133.000 publicaciones. Luego compartiré una noticia más alentadora, pero primero quisiera preguntar: ¿cuál es la mayor prioridad en la iglesia de Dios? ¿Es preparar a la novia? ¿Es esa nuestra mayor prioridad? ¿Es organizar el mejor programa de campamento y aventura para los jóvenes? ¿Es multiplicar el programa de educación viviente? ¿Es para honrar la reputación de Ambassador College? Todas esas metas son muy buenas si no reemplazan la meta más importante y principal que Cristo nos ha dado. Hace años un ministro en Big Sandy, Texas, dijo con valentía en el formulario de la universidad: ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es Ambassador College. No, estaba tristemente equivocado. Él tomó uno de los buenos proyectos de la obra de Dios y lo puso como una prioridad más alta que la comisión que Cristo nos ha dado. Hermanos, espero que ninguno de ustedes esté cometiendo ese error. Todas esas cosas son buenas. Pero, ¿cuál es la respuesta? Como ya señalamos en Lucas 14, amamos a nuestro Padre y a nuestra Madre, y amamos a nuestros hermanos y hermanas y a nuestros hijos. Pero como dice Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
En el relato de Lucas, por supuesto, vimos que él mencionó a los hermanos, hermanas y también a nuestra propia vida. Entonces, honrar a nuestros padres es el quinto mandamiento. ¿Pero los amas más que a Jesucristo? ¿Se dedica usted más a algunos aspectos de la obra que a la prioridad de Cristo mismo? ¿Cuáles son sus prioridades en la obra? Espero que sea la predicación del Evangelio del Reino al mundo. Eso fue lo que hizo Cristo. Leamos Marcos 1, léalo. Y se puso a predicar la venida del reino de Dios y le dijo a la gente que se arrepintiera. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Espero que le dé prioridad a la predicación del Evangelio. ¿Tiene como prioridad ver el programa del Mundo de Mañana, por ejemplo? Es posible que algunos de ustedes no lo puedan técnicamente, pero aquellos de ustedes que tienen esa posibilidad ven el programa como una prioridad. Debe asegurarse de ver el programa del señor Weston de esta semana, La increíble comisión de Jeremías, y ofrece el folleto Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. ¿Da prioridad a responder al liderazgo de la Iglesia de Dios? Hermanos, durante este día de ayuno, ¿fortalecerán su compromiso de buscar primero el reino de Dios y su justicia? ¿Y fortalecerá también su compromiso de cumplir la gran comisión con la ayuda de Dios? A la mayoría de nosotros nos apasiona cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. El Dr. Meredith tenía esa pasión y describió las misiones bíblicas que Cristo nos ha dado. Puede encontrar esta misión de 7 puntos en el sitio web IDB Transmisiones. Esto es lo que encontrará si visita el sitio web idbtransmisiones.org. Como dije antes, solo busca en el menú de arriba donde dice misión y encontrar la comisión de 7 puntos de la Iglesia de Dios. Todos están basados en la Iglesia. Algunos dicen, oh, bueno, el Dr. Meredith no tenía esa prerrogativa. Sí, él sí la tenía. Y están respaldados y basados en la Biblia. Así que espero que esté cumpliendo con esas comisiones. La número 1, como ya leí, se los leeré. O nuevamente, primero, predicar el Evangelio del Reino y el verdadero nombre de Jesucristo. Hay otros por ahí predicando un falso Cristo. Pero él predicó el venidero reino de Dios y llamó al arrepentimiento. Número 1. Predicar el Evangelio del Reino y el verdadero nombre de Jesucristo. 2. Predicar las profecías del tiempo del fin y la advertencia de Ezequiel al pueblo israelita. Escuchamos en el sermoncillo del señor Magner que tenemos una misión como atalayas. Gracias, señor Magner, por ese sermoncillo. 3. Alimentar al rebaño y guiar a los miembros a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ya leímos acerca de esa estatura de Jesucristo. Entonces Dios está bendiciendo a su iglesia en todo el mundo y nos esforzamos por cumplir esas misiones. Permítame compartir con ustedes algunas buenas noticias más. Como ya mencioné en la carta a los colaboradores, en 2020, la edición en inglés de la revista El Mundo de Mañana aumentó su circulación en 9.4%. Ahora bien, esta es la edición actual de la revista El Mundo de Mañana. Es la edición de julio y agosto de 2020. En portada ven el poderoso artículo del señor Weston, La tormenta perfecta. Espero que lo hayan leído. La circulación aquí en la página 4 dice que es de 339,000. El próximo número, septiembre-octubre, subirá a 371,000. Permítanme verificar eso. Sí, 371,000. Entonces, el aumento del mes pasado a este mes es del 9.4%, de 339,000 a 371,000. Y en un año la circulación ha aumentado un 30%. Y como mencionó el señor Weston, no es que queramos circulación, queremos buenos lectores. Así que enviamos renovaciones y preguntamos a las personas que no han respondido en aproximadamente 3 años, ¿todavía quiere recibir nuestra revista? Y aproximadamente el 10 o el 15% lo hará, incluso después de 3 años, sin responder. Entonces, incluso frente a los esfuerzos renovados, el número de suscriptores continúa aumentando. Así que espero, hermanos, que lean con regularidad la revista El Mundo de Mañana y sigan el camino que Jesucristo está liderando.
Hace años establecí una prioridad cuando regresaba a Pasadena en el Ambassador College y todos los años siguientes. Establecí la prioridad de leer los editoriales del señor Armstrong y luego del Dr. Meredith y ahora del señor Weston. Usted debe leer esos editoriales si quiere saber hacia dónde nos dirige Jesucristo. Y asegúrese también de leer los artículos de la revista Buenas Nuevas y del Mundo de Mañana. También publicamos la revista El Mundo de Mañana en 3 idiomas. Su circulación de agosto de 2020 es la siguiente. La revista en español, 23.500. Eso es un incremento del 18% en solo 6 meses. La edición francesa de la revista tiene 8.500 suscriptores. Aumentó en un 10% en 6 meses. La edición africana tiene 1.500 suscriptores y aumentó un 7% en 6 meses. Entonces Dios nos está dando crecimiento. Vamos a 1 Corintios 3. Así que 1 Corintios capítulo 3. Tenemos un trabajo por hacer. Plantamos, algunas personas siembran, otras riegan. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Durante los primeros 7 meses de 2020 recibimos miles de solicitudes para nuestros folletos y otras publicaciones, pero el folleto más solicitado fue el folleto del Dr. Winnell, Principios Bíblicos de la Salud. Como señaló el señor Weston, Dios claramente dirigió el tiempo de la oferta semestral que se decidió mucho antes de la pandemia de la COVID-19, y hasta agosto de 2020 hemos recibido más de 36.000 solicitudes para este oportuno e inspirador folleto. Una de las publicaciones más influyentes que me ayudó personalmente, allá por 1960, cuando me familiaricé por primera vez con la obra, fue el curso bíblico por correspondencia. E incluso hoy creemos que el curso bíblico del Mundo de Mañana ayuda a los suscriptores a avanzar con entendimiento espiritual para que puedan convertirse en miembros potenciales de la Iglesia de Dios. En los primeros 7 meses de 2020, alrededor de 40.000 personas han solicitado las lecciones 1 a 4 solo en Estados Unidos. Es una noticia maravillosa, porque no se trata solo de leer un artículo, es un curso de estudio. 40.000 personas en los primeros 7 meses de 2020 han solicitado el curso bíblico del Mundo de Mañana. Oramos para que todos lo estudien mientras Dios los llama a convertirse. Pero qué gozo es, hermanos, cumplir la gran comisión como Dios nos dice en Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracias, de gracia. En Apocalipsis 3:7 leemos que Cristo es el que abre y cierra puertas. Y le damos gracias por las puertas abiertas en los diversos medios. En julio de 2020, agregamos 10 nuevas estaciones de televisión y 4 nuevos horarios de red que incluyeron Z Living, así como un nuevo tiempo de emisión en CW y WGN. La transmisión por televisión del Mundo de Mañana ahora se transmite en 120 estaciones de televisión en todo el mundo en 7 idiomas. Y creo que algunos de ustedes no se dan cuenta de que la transmisión de televisión del Mundo de Mañana se emite en 7 idiomas diferentes, algunos con doblaje y otros con subtítulos. Esos 7 idiomas son inglés, español, francés, alemán, ruso, ucraniano y holandés. Quizás haya visto a nuestros presentadores de la sede aparentemente hablando en español en el sitio web El Mundo de Mañana. El trabajo de traducción es tan bueno que los espectadores no saben que en realidad no estamos hablando español. Hermanos, espero que vean las transmisiones con regularidad y la conviertan en una de sus prioridades espirituales. Algunas de nuestras transmisiones por televisión han sido censuradas en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en los Estados Unidos.
El profeta Isaías nos dice, como el señor Magner leyó en Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y por eso han censurado algunas de nuestras transmisiones por televisión porque no quieren oír sus pecados. En julio de 2020 las transmisiones para los Estados Unidos y Canadá produjeron una respuesta semanal promedio de 2.961. Eso es un aumento del 21% en la respuesta semanal promedio de hace solo 6 meses. Así que hemos aumentado la respuesta en un 21% en 6 meses. La transmisión también, y esto es interesante, produjo más de 1.000 nuevos suscriptores cada semana. Ahora es un promedio de 1.180 nuevos suscriptores, un aumento del 19% con respecto a hace solo 6 meses. Así que gracias hermanos por su apoyo, oraciones y compromiso en la predicación del Evangelio. La mayoría de ustedes están familiarizados con la instrucción de Cristo en Mateo 9. Vamos a Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, Mateo 9:35, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo anhelamos que esas personas, cientos de miles y a veces millones que incluso ahora están muriendo de hambre, oprimidos e incluso víctimas de genocidio en algunos lugares del mundo, anhelamos que vengan al reino de Dios? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Está haciendo eso? Yo lo hago todos los días. Debemos seguir las instrucciones, orar para que el dueño de la mies envíe obreros a su mies. Damos gracias a Dios por los siervos fieles de la iglesia de Dios que están trabajando en esa cosecha. Debemos asegurarnos de estar dedicados de todo corazón a hacer la voluntad de Dios y su obra. Esa fue la misión de Cristo. ¿Y cuál fue su actitud? ¿Qué había en su corazón? Ustedes han leído Juan 4:34. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es su prioridad en la vida? Hoy, la Iglesia y sus miembros se están humillando ante el Creador del universo y su Hijo, el Salvador del mundo y la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Sabemos que somos seres humanos débiles. También sabemos que somos hijos engendrados de Dios, llamados a crecer en un carácter piadoso, haciendo su obra y haciendo su voluntad. Aquellos que solo quieren preparar a la novia están haciendo un cortocircuito porque la mejor manera de preparar a la novia es haciendo el trabajo que Cristo le ha encomendado realizar. Así que espero, hermanos, que estén cumpliendo ese trabajo y esa voluntad. Debemos recordar las lecciones de los desafíos históricos de la Iglesia y debemos confiar en la poderosa promesa de Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Debemos examinarnos a nosotros mismos para poder cambiar, crecer y superarnos. Necesitamos fortalecer nuestro compromiso con la verdad, con el gobierno de Dios y con la obra de Dios. Debemos poner nuestro corazón en la gran comisión y cumplir la obra que Cristo nos ha encomendado como su cuerpo. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, vamos por último a Éxodo 14. Ellos estaban atrapados en el Mar Rojo. ¿Y qué les dijo Dios? Éxodo 14 y versículo 15. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. Ese es el mismo mensaje para nosotros hoy, hermanos. Los israelitas necesitaron valor para caminar por el medio del Mar Rojo con paredes de agua en ambos lados. Debemos seguir adelante con valentía, sin tropezar en controversias, sino ejercitando la fe para cumplir la gran comisión. Hermanos, demos gracias a Dios y a Cristo porque están con nosotros y porque nos sometemos a ellos. Somos débiles, pero hemos sido llamados a cumplir la misión de preparar al mundo, a la iglesia y a nosotros mismos para el reino venidero de Dios. Esperamos con ansias el 2021 y los programas inspiradores que incluyen el campamento juvenil, el campamento de aventura y las clases de Living Education. Pero examinemos a nosotros mismos, aprendamos las lecciones de la experiencia y los desafíos de la iglesia y fortalezcamos nuestro compromiso y cumplamos la gran comisión de Cristo. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos, Dios es amor, y Él tiene el control a pesar de todo el caos que hay en el mundo. Debemos seguir adelante con valentía y debemos seguir moviéndonos. No por nuestra propia fe, hermanos, sino que debemos movernos por la fe de Jesucristo cumpliendo su obra, cumpliendo su voluntad hacia el reino de Dios.